Su cabello siempre estaba impecable, o sea, te da impresión de que en la mañana él estaba así, ya sea en el espejo, ahí aquí hay un filito. Es que tenía que salir a muchos eventos. Con el gel. Y vaya, trabájale, hombre. Hola amigos, Sergio Oliveira, Eduardo Vargas. Lalo. Maestro. Oye, pues la semana pasada hicimos un video sobre la situación que vivía el CEO de Ford Motor Company, a escala global, el jefe ejecutivo de Ford, Mark Fields. Y hablábamos de las presiones que sufría ese hombre. ¿Te acuerdas, Lalo, que hicimos ese video? Estamos hablando ahorita de Mark Fields, que es el CEO o jefe ejecutivo de Ford Motor Company a nivel global. Y cualquiera que acompañe la industria automotriz ha acompañado a Mark Fields por más de 10 o 15 años y ya sabíamos que él eventualmente se iba a transformar en el CEO de Ford, porque tiene todo ese perfil, ya sabes, del americano ambicioso, el estadounidense así ambicioso, que quiere llegar, etc. Yo creo que la única decisión que me parece buena fue mantener a Lincoln e intentar separar a Lincoln de Ford un poquito más para darle mejor imagen. Y eso lo hizo a pesar de Alan Mulally. Alan Mulally es el antecesor de Mark Fields y deja a Mark Fields como su sucesor desde el 1 de julio de 2014, o sea, apenas va a cumplir 3 años al frente Mark Fields. El detalle es que Mark Fields decidió mantener algunas estrategias de Alan Mulally cuando yo siento que ya no lo podía hacer. La principal es rentabilidad. Tengo que ganar dinero con todos mis coches y lo voy a poner en un segmento un poquito más arriba, ofrecer más equipo, mejores acabados, más potencia, bla, bla, bla. Pero los voy a cobrar más caros. Mis coches van a costar más que la competencia, casi siempre, y casi premium, o sea, entre los normales y los premium, y si no gano dinero no hago el coche. Suena muy bien, suena muy sano. El gran problema de Fields era, sí estaba ganando dinero, pero no estaba convenciendo a los accionistas que hacia futuro la empresa iba bien. De hecho, la empresa iba mal en muchos aspectos. Y pueden ver ahí el video. Y iniciamos esta semana con la noticia de que Ford le dio las gracias. La noticia oficial, de hecho, no es que Ford le dio las gracias, es que él se retiró. Es que tuvo problemas personales, ¿no? Él se retiró a los 56 años. Y entra en su lugar Jim Hackett, un ejecutivo, un mueblero, que tiene 63 años. Pero, o sea, retiran a uno de 56 para poner a uno de 63. No es la primera mentira, bueno, ahí te das cuenta que es mentira. Claro, por supuesto, ¿no? Y ese hombre, Jim Hackett, la parte curiosa de ahí es que los accionistas no compraban mucho la idea de Mark Fields de transformar a Ford en una empresa de movilidad. Y reclamaban el hecho de que la compañía había perdido mucho market share, a pesar de que ganaron mucho dinero. Sí, ganaron mucho dinero el año pasado, 4.6 mil millones de dólares. Es el segundo mayor ingreso de Ford en toda su historia. Y a pesar de eso perdieron mucho mercado, perdieron 34% de su mercado, del mercado que tenían el 1 de julio de 2014, cuando asumió Mark Fields en lugar de Alan Mulally. Entonces, los accionistas estaban preocupados por eso y lo estaban presionando. Lo curioso es que quitan a Mark Fields y en su lugar ponen al que era el jefe del, creo que se llama Smart Mobility, la empresa adentro de Ford, encargada de transformar a Ford en una empresa de movilidad. Entonces, son señales raras. ¿Otra inconsistencia? Sí, claro. O sea, porque
Una parte era, oye, a ver, eso de que Ford sea de movilidad y estamos perdiendo mercado y las acciones están cayendo y Tesla ya nos rebasó, no nos convence mucho, ¿qué onda? Y corren ese cuate o lo retiran y meten a otro que era el de movilidad, un fabricante de muebles. Son señales raras, las que pasan dentro de Ford. Y la salida de Mark Fields abre una luz o prende un foco amarillo, casi rojo en México también. Porque el presidente de Ford México, Gabriel López, un argentino que ya tiene más de 6 años aquí, es muy difícil que alguien pase tanto tiempo afuera de su país. Bueno, en un solo puesto afuera de su país, como Gabriel ha pasado en México. Ya lleva más de 6 años al frente de Ford en México. Y Gabriel López se dice que era una persona muy ligada a Mark Fields y que debía su posición a Mark Fields. Mark era quien, a pesar de que Ford llegó a perder también muchísima participación de mercado en México. Comentamos en el video pasado, Ford llegó a tener casi 18% del mercado mexicano en 2007. Está perdiendo mercado. Entonces, la marca está perdiendo. En México Ford llegó a ser tercer lugar, por arriba de Volkswagen en 2007. 10 años después, Ford ya es séptimo lugar. Wow. De tercero a séptimo. Estamos hablando de pasar de un market share de 17-18% por arriba de Volkswagen a un market share de alrededor de 6% por debajo de Toyota, por ser rebasado por Honda. O sea, Kia ya vendió más que Ford en abril y baja ahora a poco más de 5%. Ford terminó el mes de abril en 8º lugar en México. ¡Qué increíble! Por debajo de Honda y Toyota. O sea, Ford. Si por estás debajo hablando de Honda Ford, y Toyota, o sea, no una cualquiera. empresa con 92 años en México, algo así. Entonces, es increíble. Entonces, la salida de Mark Fields pudiera ser la primera señal de que el tiempo de Gabriel López también llega a su final. No digo que lo corran o que lo retiren, no, pero que pongan a otra persona en México, puesto que ahora probablemente cambie de nuevo la visión de la dirección general de Ford en Estados Unidos en la dirección de hay que recuperar el mercado porque nos estamos haciendo demasiado chicos. Entonces, las cosas ahí están un poquito complicadas. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte, bueno. Ahorita volvemos. Hola muchachones, hay 3 cosas que nos gustan a los hombres: los autos, el fútbol y los videojuegos. Y Nissan Las Fuentes los trajo para nosotros a Guadalajara. Lo que hicieron los amigos en Nissan es que la experiencia de manejo sea más divertida. Esto al convertir el manejo en entretenimiento, conectándolo con el fútbol y creando una manera de manejar el fútbol. Presentando el Control Nissan, un producto concepto que permite la interfase de Nissan conectarse con el PlayStation y el juego Pro Evolution Soccer. Para ponerlo en palabras sencillas, el auto se convierte en el control del juego. Nissan Las Fuentes te invita este sábado 27 y domingo 28 de mayo a manejar tu pasión. Ven a competir con tus amigos, súbete a una Nissan Kicks Controller y gánate la playera de tu equipo favorito. Y se me olvidaba, también nos gustan las mujeres. Va a estar Steffi con nosotros. ¿Vamos, muchachos? Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Tixus. Pues, Lalo, mira, básicamente concluir el tema. O sea, Ford vive un momento en el que tiene muy buenos productos. Yo, por ejemplo, tengo ahorita afuera una Edge EcoBoost. Qué buenos son los motores EcoBoost de Ford. O sea, los turbo de inyección directa de Ford. La tecnología no la inventó Ford. Ellos bautizaron EcoBoost, pero es una tecnología que Volkswagen ya utilizaba cuando ellos llegaron. Es un motor turbo con inyección directa. Pero los de Ford son más ricos de manejar que los Volkswagen, ¿sabes?
te dan una mezcla muy interesante entre casi no hay que esperar porque entre el turbo, pero aún así lo sientes ese empuje, ese jalón hacia adelante. Porque cuando tú ves motores, por ejemplo, los Volkswagen, la mayoría tarda demasiado en entrar el turbo. Cuando entra, sientes el jalón y es rico. Los de Kia o Hyundai, casi no, o Nissan, casi no hay demora para que entre el turbo. Pero tampoco percibes cuando entra y no es rico. Y Ford logra las dos cosas, que no haya demora, o que haya muy poca demora, y entre y es rico. Ahora, ellos ponen el nombre EcoBoost, que te da la intención de decir, pues Eco, obviamente de economía, y Boost de una inyección de fuerza. Y el motor es mucho más Boost que Eco. O sea, si le pisas, y si te dan ganas de pisar, de rica la respuesta, el motor gasta igual o más que otros más poderosos. Si tú agarras hoy una F-150, tiene un motor V6 biturbo que tiene, Lalo, más torque que los V8 Hemi de RAM. Wow, eso sí está y mucha gente, es que no puede ser, sí, son 420 libras-pie contra 405 de la RAM, algo así. Y dices, pues un V6, pues sí, pero el torque en una pick-up, en un vehículo de carga, el torque es mucho más importante, casi en cualquier vehículo, pero más en un vehículo de esas características. Y Ford ha sabido resolver muy bien eso. Entonces, la marca vive en términos de producto un buen momento. Sin embargo, sus precios son muy elevados porque ha decidido dejar de competir por volumen en el mercado en favor solo de la utilidad. Y eso generó mucho dinero, pero cada vez menos gente la compra, y eso tiene preocupados a los accionistas. Esa es en mi visión, la razón por la cual Mark Field ya no es el jefe ejecutivo de Ford a escala global. Te quería yo preguntar, fíjate que cualquiera de los amigos que nos escucha ha de decir qué injusto que corren a alguien que genera utilidades, pero como nos lo has explicado en muchos programas, las empresas viven del tamaño de la participación que tienen, porque eso los hace que compren más producto con menor descuento, según lo que nos platicas. Entonces, sí, por un lado ganas mucho dinero, pero por otro lado en el futuro... Te estás haciendo más chica, te estás haciendo menos competitiva. Sí, me acuerdo que hasta nos dijiste que BMW se debería de juntar con alguien para ganar todavía más. Entonces, pues, sí se entiende, ¿no? Que le hayan dado las gracias. Sí se entiende. Mira, yo de verdad nunca confié en alguien, sigo sin confiar en alguien que se preocupa más con su apariencia que, lo dijiste, que con los resultados. ¿Sabes? Tú hasta bromeas, no, pues es que si vas a ser CEO, pues tienes que ver bien presentado. Pero es que no es que los otros se vean mal, los otros se ven normales. Trae tu traje y su cabello siempre estaba impecable. O sea, te da impresión de que en la mañana él estaba así, o sea, en el espejo. Aquí hay un filtro. Es que tenía que salir a muchos eventos. Con el gel. Y vaya, trabájale, hombre. Nunca me cayó muy bien que digamos el señor Mark Phillips, no. Pero no me sorprende que haya caído tan pronto. Menos de 3 años para un CEO es nada. Oye, y canceló la planta en México, pues mira, ahí tiene su buen resultadito. Sí. Que son otras cosas, pero... No, y no creo que la decisión haya sido de él, la cancelación. Sí, tuvo algo que ver. La cancelación tiene que ver con el desempeño de Ford en general. Pero es por culpa de él. Es culpa de él. Es decir, no es que él haya dicho, voy a cancelar México. Seguramente él firmó, pero es consecuencia de su trabajo y del achicamiento de Ford. ¿Sí? Karma, maestro, karma. Nos vemos. Bye. Nos vemos, amigos. Bye. Hola, amigos, ¿cómo están? Pues nuestros amigos de automejora.com nos acaban de mandar un gadget muy perro. ¿Se acuerdan que siempre queremos traer un carro más equipado, pero pues solo están las versiones más caras o en los autos premium?
Y la verdad, si tú ya tienes tu carro, pues no vas a andar cambie y cambie, o no vas a estar gastando los miles de pesos en las versiones más altas. Bueno, pues nos mandaron este gadget. Está bastante perro. ¿Qué es esto? Bueno, es un espejo retrovisor con 2 cámaras. Incluye una cámara de reversa. Se los voy a mostrar. Miren. Este espejo retrovisor trae aquí una pantalla, la cual se conecta a una cámara de reversa, que es esta. Es muy fácil de instalar, no se requiere técnico ni nada. Tú la puedes instalar muy fácil. La pones en la parte del medallón de atrás de tu carro o simplemente la atornillas. La puedes pegar, inclusive viene con este para pegar, o la atornillas ahí en la parte de atrás. Solo se conecta al retrovisor, es muy fácil. Y trae 2 cámaras, como les decía. Aquí hay otra cámara, la frontal. Son cámaras de 1080 de resolución, Full HD, de 170 grados. Para todos los que les preocupe, que digan, ay, ¿cómo se instala? Es muy difícil, me va a estropear mi carro. No, se le ponen unas ligas, cuando cambies de carro, ya no la quieras rápido, se remueve. Entonces, pues se me hace un gadget muy padre que le puedes poner a tu carro por muy bajo costo. Y bueno, amigos, solo se los quería mostrar. Visiten a nuestros amigos de automejora.com. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí.